Hola, buenos días, buenas tardes, Jordi desde Montpellier. Y gracias por poner me gusta, por comentarios, etcétera, compartir. Bueno, estamos en este vídeo, es la serie que he decidido hacer nueva sobre dominantes, una serie mucho más completa. Ya he hecho vídeos separados, con cosas comunes. He decidido hacer una serie, eh, cortándola un poco, haciendo varios capítulos porque es una serie muy larga sobre los dominantes. Ya hemos hecho la introducción, hemos hablado de los problemas de la eclíptica, no del todo porque todavía queda un tema que no he tocado y quizás hable ahora. Y luego pues tocaré la parte teórica es decir, de los dominantes, cómo surgió esto, quién habló de ello, toda esta parte histórica, teórica, ¿de acuerdo? Esto sería la parte de hoy, más o menos. Vamos a ver cuándo decido cortar que no sea muy largo. Bueno, pues el problema, uno de los problemas que trae esto de los dominantes, no solo de los dominantes, sino de la posición eh, de un planeta en un signo, en una casa, entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. Normalmente, claro, yo cuando hablo, pues como vivo en el hemisferio sur, hago referencia siempre a los datos del hemisferio, perdona, del hemisferio norte, hago siempre referencia a los datos del hemisferio norte, como es normal para mí, sin tener en cuenta el hemisferio sur. Vosotros, que si vivís en Argentina, México, bueno, México, no, perdón, si vivís en Argentina, vivís en Perú, etcétera, pues una parte de Perú, al menos, vivís en el hemisferio sur. O sea que tenéis en cuenta el hemisferio sur. Y, y un gran problema que se ha decidido, se ha planteado, aunque no se habla, yo no lo veo en ningún libro, en ningún manual, nunca he oído hablar de ese tema en eso, sino en otro, y en Francia sí, ciertos autores lo han hablado, pero en español la verdad es que nunca he oído yo ese tema, ¿no? Y es que vamos a ver, si un Géminis en el norte es Géminis, es que en el sur sería un Sagitario, puesto que es al contrario, cuando si yo tengo ascendente Géminis en el sur, si viviera en el mismo paralelo, etcétera, pero del sur, a ver, si vivo en tal paralelo, tal meridiano del norte, y viviera igual en el mismo, las mismas coordenadas, pero en el sur, en vez de ser Géminis, sería Sagitario. Y eso en la práctica no es así. Es Géminis igual. Entonces, poco, es un poco difícil hablar de ello porque, claro, es que un Géminis del norte es igual que un Géminis del sur. Aries, Tauro, Géminis pertenecen aquí a la primavera, pero allí es, es el otoño. Entonces, lo que simboliza la primavera, energía, eh, impulsión, deseo de crecer, todo eso en el otoño en el sur, pues no. La velocidad y el énfasis que pone la primavera, este amor de primavera, etcétera, etcétera, el interés de primavera, que es un interés.
como en Aries, fugaz, que llega sin esperarlo y que se va igualmente, que no dura, ¿no? Es el amor a primera vista, etcétera. En otoño es diferente, la velocidad es más lento, los signos son más lentos, tanto Libra como Sagitario, y en medio que está Escorpio es más negativo, es decir, es lento, pero se abre más difícil, mientras que Libra y Sagitario se abren más fácilmente al exterior, pero de una forma progresiva, lenta. Luego también hay más diferencias. El deseo de cooperación, de federación de Libra, cooperación, Sagitario, federación, contra la diferenciación de Escorpio, que es todo contrario en ese. Y eso pues no tiene que ver con Libra, con Aries, Géminis del norte y Tauro. Entonces hay varios autores que han puesto la cuestión. Vamos a ver, es que un Géminis del norte no tendría variaciones. Por ejemplo, un Géminis, según mm, la zona geográfica, podría haber un Géminis ecuatorial, un Géminis tropical, un Géminis temperado y un Géminis frío, vamos a decir, de las zonas frías. Pues que sea frío, que sea de las zonas frías. También otra cuestión es que un Géminis del norte no tendría un poquito de variación con referente al Géminis del sur. Bien, por el momento, no, puesto todos los manuales, todos los astrólogos, o sea, ninguno hace la diferencia. Lo que pasa es que cada uno se refiere a su norte o a su sur, es lo único. Pero cuando uno habla de Géminis, viva en el norte, viva en el sur, habla de Géminis, no habla de variaciones. Eh, bueno, es un punto que quería poner. Hay muchos y más, pero es una especie de paradoja que hay en la astrología, ¿no? Bueno, vamos a empezar ahora con la teoría sobre los dominantes y empezaremos por la problemática que se debate desde el principio. Planetas y signos están relacionados entre ellos por relaciones de jerarquía, de subordinación, de complementariedad o de oposición, de equilibrio o de interferencia. La carta natal es una foto instantánea del cielo al nacimiento e incita a cierto funcionamiento, a confrontar con la vida que habita, configuración celeste y configuración terrestre, como he respondido a los problemas que me pone el cielo en función de mi herencia terrestre, y os envío al vídeo que hice sobre configuración celeste y configuración terrestre. Creo que ese fue el título exacto. ¿Qué elementos del tema están favorizados o contrariados por la educación? ¿Cómo ha reaccionado la persona a sus tránsitos posteriores según todo lo anterior? En fin, desde la Edad Media, multitud de astrólogos pues, se pronunciaron sobre la posible dominación o dominancia de algunos planetas por situación en la carta, tales como Morgan de Villefranche, Paracelso, Kepler, André Barbeau, Hades, Alan Leo, inglés, perdón, hablando de planetas en los ángulos que eran más importantes con el tiempo. Según el astrólogo, daba indicaciones de que un planeta entre 5, 10 o 15 grados del ángulo, tanto encima como debajo del horizonte,
según cada uno, eh, pues tenían su importancia. Algunos, por ejemplo, decían 10 grados encima del horizonte, 5 grados debajo del horizonte, por ejemplo, pero todos entre 5 y 15, más o menos. Estos ángulos serían, en primer lugar, el ascendente, claro, seguido del medio cielo, el descendente y el fondo de cielo. Otros astrólogos daban como dominantes pues, a los planetas a 5 grados del ascendente en casa 1. Ptolomeo, ya en el segundo siglo antes de Cristo, seguía esta norma. Astrólogos muy conservadores, como Hades, pues, hablan del tema también y dicen que estos planetas firman la personalidad de una manera muy significativa. Para André Bagot, por ejemplo, constituyen el dominante. Una teoría que fue validada por Michel Gauquelin y sus estadísticas conforme a la profesión. Y os envío pues, a los trabajos de Gauquelin. Se escribe perdón, Gauquelin. El problema de la jerarquización tradicional es que se siguen obteniendo, perdón, 10 personalidades prácticamente distintas, una por planeta. Y el gran problema es poder incorporar todo en el tema. ¿Cómo se hace eso? Todos los estudiantes de la astrología tienen ese mismo problema. En la astrología tradicional se sigue el orden de casas para interpretar. Casa 1, sabrá usted todo sobre su carácter. En casa 2, juzgará de su dinero, bla, bla, bla. Cada planeta en signo nos da una interpretación y nos habla de una parte de la personalidad. Luego ponemos el planeta en casa, también hemos puesto el signo, la casa en signo, y hay que mezclar todo esto. Pero en realidad, un planeta dominante en el ascendente, pues va a influenciar en todas las. Y por ejemplo, a nivel de relación, una Venus en el ascendente va a hacer que nos relacionemos, busquemos relaciones agradables, tanto en la casa 3, o sea, en el entorno inmediato, el vecindario, la familia en la casa 4, eh, cuando nos vamos a divertir en la casa 5, en las relaciones laborables de la casa 6, el tú a tú de la casa 7, etcétera. Todo de la misma manera. Vamos a intentar relacionarlo de una manera agradable y buscar tener afectos con el otro, sea una persona, sea un grupo, sea la pareja. Es igual. Vamos a comportarnos igual en todos los ámbitos de la vida, en todas las casas. Tanto los planetas o el signo del ascendente y el medio cielo van a influenciar en todas las casas y nos da una serie de reglas a seguir. Podemos tener la casa 5 en tal signo, sin planetas, y el signo ascendente, los planetas en el ascendente, el signo MC, los planetas en el MC, nos van a regir, van a ponernos condiciones. O sea, puedes, Venus en 5, puedes divertirte, buscar diversiones agradables que te satisfagan, a condición que, y todo funciona así, una casa 3 en Acuario, tenemos tendencia a ser el bicho raro de nuestro entorno. Es una de las interpretaciones.
o quizás nacer en ambientes liberales, de educación libre. Bueno, en mi caso no fue así. La casa 3 en Acuario, pero continúa, es mucho más larga en Piscis, con un planeta en Piscis además, pues indica un ambiente de nacimiento caótico, sin normas claras ni atención a la educación, a mí, a mi educación por parte de mis padres, y quizás ese Acuario, ese primer signo, indicara que me hubiera gustado nacer en un ambiente de educación liberal, que mis padres me enseñaran cosas, me preparaban para la vida, pero teniendo ascendente Escorpio, pues pondría problemas ese ambiente caótico, renegando de él, rechazándolo e yéndose repentinamente del hogar parental. O sea, impone condiciones. Los planetas en el ascendente o el MC influyen siempre en las actitudes y cualidades generales. La práctica demuestra que las configuraciones fuertes tienen algo que decir. Un Júpiter dominante implica una vida feliz para la vida social. El dinero, que esté en casa 10 o en casa 2 es igual. Jerarquizar es buscar sus puntos fuertes y sus zonas de sombra. En un vídeo sobre dominantes que hice, se llama Búsqueda de dominantes, hay una versión larga y una versión corta. Doy varios métodos para jerarquizar con una grilla que da un valor numérico. Este se supone que nos da y nos ayuda a jerarquizar los planetas por un orden de importancia. Y cuando hay mucha diferencia en sus resultados, una diferencia más cualitativa que cuantitativa. Pondré el enlace para ese vídeo. La gran divergencia está en que unos hablan de regencia, domicilio, exaltación, detrimento. Si separamos los conceptos, hablemos en principio de la posición dominante por angularidad. Por el domicilio, solo diría que suelen haber quizás de 1 a 3 planetas fuertes, siendo difícil de conceptualizar una jerarquización planetaria en estos casos. Particularmente yo considero las angularidades como la potencia del planeta, la fuerza que tiene, y el domicilio como la calidad del planeta. Es decir, un planeta a 2 grados del ascendente es un planeta que va a influir toda la vida, en todos los ámbitos de la vida, y si está en domicilio, te va a prometer algo que tarde o temprano se debería de cumplir, y más si es consonante, claro. Es decir, para mí el domicilio o el detrimento es calidad del planeta y no cantidad. Voy a compartir ahora, a ver si me es posible, compartir pantalla. Aquí. Bueno, Michel Gauquelin, en el año 55, 1955, el psicólogo y estadístico suizo Michel Gauquelin, en su obra Las influencias de los astros, intentó demostrar la falsedad de la astrología y probó todo lo contrario. Marte suele ser angular en los deportistas militares. Vamos aquí. Ahora veremos esto. Júpiter en los políticos, actores. Un Marte-Júpiter, dominantes los dos.
Indican, por ejemplo, un militar de alto grado, comandante, general, etc. Caso, creo, del general de Gaulle, que tenía esta posición. Y esto incluso si Marte está en el ascendente y Júpiter en el medio cielo. O sea, no tienen que estar los dos en el mismo signo y misma casa. No es necesario. Saturno, pues sería más fuerte los científicos, por ejemplo. Un sujeto llamado Jean Rostand dice que si ahora la estadística demuestra la astrología, entonces ya no cree en la estadística. Esta zona, como veis, aquí indica que la zona de mayor influencia específicamente para Marte y Júpiter, pero en realidad son prácticamente todos los planetas, la mayor parte de dominancia, la zona más importante es la casa 12. 2/3 o un medio, aquí está un medio, vean el vértice donde está la mayor exposición, está a la mitad de la casa 12 y llega hasta los 2/3, la influencia, ya baja. En la casa 1 es mucho más bajo y solo llega apenas a la mitad de la casa 1. Por la casa 9 igual, tiene mucha más fuerza la casa 9 que no la casa 10. La casa 7 un poquito más que la casa 6, pero bien poco, como veis. La casa 4 tiene poca zona de influencia, en realidad es. Y la casa 3 tiene una zona más importante incluso que la de aquí. Pico es más fuerte que aquí. ¿Por qué? Porque se privilegia lo que está encima del horizonte a lo que está debajo. Y en general, más lo que está aquí, en este lado, que en este. Pero bueno, en este caso aquí no es cierto. Se privilegia más que aquí. Y esto tiene su lógica, porque aquí, por ejemplo, el sol aún no se ha levantado, no amanece, es de noche. Por lo tanto, primero no se ve y después no tiene tanta influencia, aunque está ahí, pero sin luz, sin ofrecer luz. No tiene la misma intensidad, la misma fuerza del sol que cuando ofrece luz. Y ya amanece, y al amanecer es cuando empieza a tener más fuerza. Lo mismo en el mediodía. Se dice que hace siempre más calor después, sobre las 2 de la tarde, 4, que a las 11 o las 12 de la mañana. Pues aquí lo mismo, la fuerza es después del mediodía. Nos pasamos, ahora vamos a pasar a este otro, hace mejor, a ver, lo pueda poner. Esto es la grilla de jerarquización de Richard Pelag en el año, a ver, que lo vea, no me acuerdo exactamente, en el 93. Hizo muchísimas grillas antes y después. Ahora explicaré un poco la variación.
Para él, la primera zona dominante, son las zonas las zonas dominantes son las zonas en gris. El ascendente sería, primero, 2/3, yo diría al menos la mitad, pero bueno, ya es hasta 2/3 del ascendente. Es decir, ya no es tantos grados del ascendente, precisos, 5, 10, 15, sino que depende de la distancia de la casa. Como ya he explicado en el vídeo anterior, justamente en el grado 45, ciertos signos duran 2 horas y pico en el ascendente, entre Cáncer y Sagitario. Por lo tanto, por ejemplo, teniendo aquí el signo de Escorpio en el ascendente, va a durar 2 horas, quizá, no sé si eran 2 horas 38, si no me equivoco, 2 horas y media vamos a poner, que duraría aquí más de 2 horas, que es la media de un ascendente, y entonces, al tener 2/3, habría mucha posibilidad de que el planeta sea dominante en el signo de Escorpio y la mitad por debajo del horizonte. Pero como el signo de Escorpio es bastante largo, vamos a decir, de más duración, pues hay muchas posibilidades de que el planeta domine. Mientras que un signo de Aries, de 1 hora 5 minutos, si dura aquí 1 hora 5 minutos, si está, por ejemplo, aquí el comienzo de Aries y aquí el final, pues va a haber muy pocas posibilidades de que el planeta domine. Claro, de que esté aquí el planeta. Podría estar más aquí o más aquí, al ser tan estrecho el signo, vamos a decir, pues eh, las posibilidades son menos. Y es por eso que he hecho el vídeo anterior dando esta problemática, porque ahora lo vamos a ver en la práctica. Bien, por el MC serían 2/3 tanto a un lado como al otro, porque está en el norte, encima del hemisferio. Por el descendente a 2/3 sobre el horizonte, a la mitad bajo el horizonte. Y en el FC, pues la mitad tanto a un lado como a otro. Vean que aquí hay 30 grados, aquí las casas son iguales para no dificultar el cálculo, ¿eh? Aquí hay 30 grados, por lo tanto 15 grados de la casa 4, 15 grados de la casa 3. Se hicieron muchísimos más grillas eh, de dominancia. Esta es la zona blanca, zona donde no son dominantes los planetas, lo que incluye una parte de las casas angulares, cadentes y todas las casas sucedentes. Pero dentro de esta zona blanca, luego hicieron más grillas. Por ejemplo, es un ejemplo, aquí habría un trozo entre esta y esta, habría un trocito que sería un planeta subdominante. ¿Por qué? Porque posiblemente estaría en aspecto con planetas aquí. Digo, por ejemplo. O podría estar aquí y en oposición a un planeta aquí, depende si es el Sol o la Luna, que hay más orbe. Y este es dominante, pues este sería subdominante. Cuando está aquí es más difícil. Aquí, por ejemplo, esta zona sería, si no me equivoco,
sería más importante que esta zona de aquí. Más posibilidades de que sea dominante aquí que aquí. Y así sucesivamente. En vez de 2/3, como se ha visto en varios puntos, ¿no? Aquí, pues por lo menos yo diría un medio seguro dominante. Entre esto y esto, depende. Para mí, depende. Por ejemplo, si aquí hay un planeta dominante, este sería subdominante, ya no sería dominante. Si no hubiera ninguno aquí, este sería dominante. Sí, entonces sí. Bueno, me diréis, ¿qué pasa si no hay ninguno aquí en ninguna zona gris? Están todos por aquí. Bueno, pues hay casos. Ya lo he explicado en el vídeo de la búsqueda de dominantes. Os envío ahí, que ahí explica todo esto. Bueno, aparte del planeta dominante, existe el aspecto dominante. Generalmente, aspecto entre dos planetas dominantes, dando el privilegio a la conjunción, luego oposición, trígono, cuadratura, sextil, por ese orden. Veremos que los planetas son divididos por Richard Pelag en tres categorías. Los autores J.P. Jean, Jean-Paul Nicole, creo que se llama así, Jean-Paul Nicole y Max Lep, Lerch, Lerboisic. Bueno, os pondré el nombre quizá en alguna parte, abajo en la descripción posiblemente, o en un comentario que os haga, que no es fácil, es un nombre polaco. Construyeron grillas jerárquicas a detrimento de todos los aspectos a los ángulos que sean tomados en cuenta. Pero ahora tiene métodos más fiables, mucho más, con muchísimas más pequeñas zonas que ponen variaciones entre dominantes y no dominantes, pequeñas zonas entre medio, que no vamos a ir allí porque es demasiado exagerado. Aplicando los sistemas de jerarquización, si el método no es bueno, el retrato de la persona no corresponde al modelo, evidente. La clasificación de 1 al 10 de los planetas, jerárquicamente, permite una combinación de 3.628.000 jerarquías diferentes, sin tener en cuenta de su consonancia, disonancia. O sea, que imagínense. Así los planetas, ocupando generalmente los tres primeros puestos, pueden ser dos, pueden ser dos planetas, son dominantes en el vivido de la persona, comparados con familia, que luego veremos el tipo de familia eh, que Richard Pelag ha nombrado, hablaremos sobre ello. Después estarían los planetas puestos 4 al 6, segundones, vamos a decir. Del 7 al 10 serían los no dominantes generalmente, donde el último es el llamado planeta ciego, que es una exageración eh, de los últimos planetas. Es decir, es una carencia, se interpreta como una carencia y no como un planeta dominante. Por ejemplo, si tenéis, no sé, Neptuno en casa 2, en casa 5, que no es dominante, os vais a decir, uy, sí, muy,
muy inspirado, tiene una gran intuición para la creatividad y bueno, está en casa 5. Justamente el planeta más débil que tenéis en la carta. Falta de creatividad. Le gustaría quizás hacerlo, pero no lo hace, porque tiene otras preocupaciones, otros intereses dominantes que hacen que no se interese a ello. ¿Tiene la capacidad? Sí. Bueno, la tiene que adquirir con el tiempo, pero puede hacerlo. Está en su carta, pero que la desarrolle es otra cosa. Bueno, así el último planeta en su comportamiento más raro, llamado planeta ciego, sus funciones pueden ser rechazadas, inhibidas, prohibidas por los dominantes. La jerarquización del tema puede hacer aparecer un número variable de planetas dominantes, o sea, no uno o dos, como en la regencia, ¿no? Aquí pueden haber muchos. Yo tengo unos 6 planetas dominantes, que pueden ser más, podrían ser 8, creo, son los 10, porque están en posición dominante, pero claro, 8 dominantes, ¿para qué? Tiene que haber una jerarquía, entonces como ya separas dos, el 7 y el 8 no son tan fuertes como los 6 primeros, pues ya no lo pones como dominante, aunque lo puedan ser por distancia a los ángulos. El tema vivido por la persona también, por sus condiciones no astrológicas, o sea, socioprofesionales, eh, genéticas, eh, el ambiente del entorno donde vive, la educación, todo esto puede hacer vivir diferentemente la jerarquía. Una educación rígida puede favorizar más la expresión de Saturno que la de Marte. Por ejemplo, puedo tener una conjunción Marte-Saturno y mis padres me han educado tan rígidamente que me prohíben o me obligan a controlar ese Marte impulsivo desde pequeño. Este Marte podría ser dominante en el tema, este Saturno podría ser dominante en el tema, perdón, Marte, sin embargo, no en su vivido. Y claro, si le dices, usted es tan reflexivo como impulsivo, te va a decir, pues no, porque yo soy muy reflexivo, de impulsivo no tengo nada. Y sin embargo, en su tema está así. El sujeto, no se, el sujeto se comportará primero como saturnino, pues en principio, y solamente después como marciano. De hecho, el sujeto usa varias funciones planetarias para adaptarse a la vida en su entorno, modificando su respuesta con el tiempo, con la experiencia, para resolver problemas. Un aspecto disonante implica evolucionar, encontrar la respuesta y adaptarse a ella. No es un signo fijo que te va a fastidiar toda tu vida. No es un aspecto fijo así, dinámico, y por lo tanto, sea evolucionas y haces evolucionar el aspecto, sea te lo tragas, ¿no? Y la jerarquía fluctúa en función de periodos de la vida, bien complejos, pues se tienen en cuenta los ciclos planetarios, los tránsitos, por ejemplo, se pueden tener en cuenta para ello. La experiencia y la práctica muestran que es más sabio limitarse a las 3 primeras grandes familias planetarias. Luego hablaremos de ellas. Dominantes, subdominantes y no dominantes, sin preocuparse del orden planetario de cada uno. Es decir, yo puedo tener 3 planetas dominantes, uno, dos, tres. Pero bueno, entre el 1 y el 3
no es que el uno sea súper dominante comparado con el 3. Es que el uno puede ser, yo lo puedo vivir dominante a mi juventud y el 3 lo puedo vivir a mi edad madura, porque he aprendido a llevarlo y me gusta más que el uno. Me parece más fácil controlar ese planeta y entonces hizo el número 3 más que el uno. El sujeto refleja un orden cuantitativo de planetas dominantes que no se refleja en el tema. Podríamos dividir los planetas en solo dos grupos, o sea, uno fuerte y uno débil. Y los del medio, pues nada, a hacerlo como si fueran los 5 primeros y los 5 últimos planetas. Sin embargo, la media no tiene por qué estar en el 5. Tienen que haber 4 fuertes y 6 débiles. 6 débiles, como es el mío, 6 fuertes, como es el mío, y 4 más débiles. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque vamos a cambiar de tema y me parece que ya llevo unos 40 minutos, o sea que mejor dejarlo ya. Pues muchas gracias, encantado y hasta la próxima. El próximo capítulo, el tema es funcionamiento de las 3 categorías de dominantes. Ya estamos más en el corazón del tema. Gracias y hasta la próxima. Chao, chao.